En febrero de este año el gobierno nacional anunció el retiro de los subsidios al transporte del interior del país. El 24 de ese mes, este grupo de legisladores nacionales, provinciales y concejales de la ciudad de Rosario nos presentamos ante la justicia federal acompañando a 2 trabajadoras de casas particulares en un amparo para intentar frenar esta medida. En los últimos días, el miércoles pasado para ser más preciso, el gobierno, el Ejecutivo ha dictado un DNU donde pretende darle alguna pátina de legalidad a esta decisión que nosotros decimos es inconstitucional, sobre todo por la vía que se ha elegido, y nosotros venimos a aportar estos nuevos elementos y a pedirle a la Cámara Federal de Apelaciones premura, ¿no? Porque el boleto ha pasado a estar a 700 pesos y entendemos nosotros que la lógica que se va a instalar de a poco es que los gobiernos provinciales y municipales, hay que decirlo con poca imaginación, van a terminar trasladando al usuario el aumento de los costos del sostenimiento del sistema. Y esto es un problema para el usuario, pero también para el mismo sistema que empieza de a poco a destruirse, ¿no? Porque va a tener cada día menos usuarios. En ambas sigue los subsidios, en el interior no. ¿Por qué en ambas sigue y se sigue cobrando el impuesto a los combustibles con el que se sostiene esta política de subsidio. Bueno, es un gobierno profundamente antifederal, ¿no? Además de todo lo que ya vemos que está haciendo con respecto al bolsillo de los trabajadores. ¿Qué resultado creen que puede tener estas presentaciones que están haciendo, no solo ustedes, también el resto del país? Bueno, nosotros esperamos que haya algún tipo de respuesta. Nosotros creemos que hay varias cosas a hacer. Primero, exigimos a los gobiernos municipales y provinciales, al de Rosario y al de la provincia de Santa Fe, que haga lo mismo que hicieron otros gobernadores e intendentes, ir a la justicia. Y luego, además, también a los sectores políticos que todavía hoy siguen sosteniendo con su silencio todos estos DNU que están esquilmando a los argentinos, que le están llevando a situaciones desesperantes en materia económica, que aporten sus voluntades para poder frenar este y los otros DNU, ¿no? Monteverde, además de la presentación judicial en el Consejo, ustedes pidieron otras medidas para recaudar, para no tener que subir el boleto. Sí, a ver, básicamente acá estamos otra vez haciendo lo que deberían hacer los que gobiernan. Digo, tanto el intendente como el gobernador ante este golpe que significa no solamente al transporte de la ciudad, sino que recordemos que Rosario está en crisis y está viviendo una profunda crisis. Entonces, digo, si no, de parte de los que gobiernan no hay una actitud proactiva, de decir, bueno, ¿cómo encontramos alternativas ante estas políticas nacionales? Digo, no lo hicieron en el momento de las elecciones, no se posicionaron, nosotros decíamos, esto iba a pasar. Bueno, hoy un grupo de legisladores que no nos toca gobernar, estamos intentando buscarle la vuelta tanto en la justicia para frenarlo, como en el Consejo para buscar recursos de otro lado y en la legislatura, básicamente para que el impacto y que la crisis no la pague siempre el usuario. Lo que encontramos por parte del intendente fue una postura totalmente pasiva, ni siquiera sentarse a discutir con la oposición las alternativas que eran muy concretas, muy viables y muy posibles. Uno lo que ve es que los que gobiernan no solamente están pasivos ante la realidad, sino que yo también creo que tienen miedo de criticar las políticas del gobierno nacional. ¿Qué pasa esto? Creo que una forma de hacer política donde se prioriza el interés de la carrera política por sobre el interés de la gente. Si no, no se explica que el intendente Hapkin no critique la política nacional cuando son todas perjudiciales para la ciudad de Rosario. Entonces yo creo que ahí se está priorizando un interés partidario particular y no el interés de los rosarinos. Si esta situación se mantiene, bueno, ¿qué medidas podrían llegar a tomar? Nosotros, digamos, lo que estamos intentando es siempre poner una alternativa arriba de la mesa, para mostrar que las cosas no son naturalmente así, que siempre se le puede encontrar una alternativa. Ahora, eso lo estamos haciendo desde la oposición. Si el oficialismo no cambia su postura y deja de gobernar en soledad, no solamente en tema de transporte, sino en el tema de seguridad, va a ser muy difícil encontrar alternativas. De nuestra parte, estamos siempre para trabajar en conjunto. Ahora, no estamos encontrando del otro lado la misma voluntad. Ya desde el año pasado, ¿no? Una decisión del gobierno municipal de alinearse a la política nacional y de trasladar todos los costos del funcionamiento, aún con estos hechos como son las injustas e ilegales quita de los subsidios, echarle el problema al usuario. En el caso concreto de la ciudad de Rosario y del Consejo Municipal, lo que nosotros decimos es, hay un grupo de 300 empresas, industrias que son los grandes contribuyentes de nuestra ciudad, a los cuales con un pequeño aporte
extraordinario, del 6% del impacto en la recaudación que hoy tenemos del DREI, podrían sostener esta quita que está dejando, el 50% de la quita que está dejando el gobierno nacional. Y el otro 50% poder cubrirlo con un proyecto de la legislatura provincial que presentó la diputada Lucila De Ponti, para que justamente las grandes cerealeras y las entidades bancarias sean las que hagan el aporte extraordinario a nivel provincial para sostener el transporte público y que los posibles aumentos futuros en el costo del mantenimiento del sistema no lo pague el usuario. ¿Qué ven ustedes entre los usuarios? ¿Hay quejas, hay enojos? ¿Está la posibilidad de que sobrepase esos 700 pesos? ¿Cómo lo ven? Sí, a ver, nosotros las informaciones públicas que tenemos, que en realidad el costo está por encima de los 1.000 pesos, ¿no? Siempre la tarifa es una definición política, ese costo que se le traslada al usuario. Lo que estamos viendo es que cada vez se bajan más pasajeros del transporte público, ¿no? Digo, si a esto se le suma también la crisis de violencia que vive nuestra ciudad y cómo también se ha visto interrumpido el sistema propio por la seguridad que se pone en riesgo de los trabajadores, sin lugar a dudas cada vez más personas empiezan a buscar otras alternativas, que es bajarse del colectivo, que para nosotros es lo peor que nos puede pasar. Digo, cuando uno estudia lo que pasó en otras ciudades de Latinoamérica que tenían los niveles aún mayores de crisis de violencia a Rosario, la mayor política a nivel municipal en términos de seguridad era fortalecer los sistemas públicos de transporte. Bueno, acá estaría ocurriendo exactamente lo contrario. ¿El intendente tiene los números todavía para manejar y tener la tarifa a decisión justamente de poder aumentarlo o no actualmente? Sí, y con otro elemento que para nosotros explica también esta decisión de gobernar en soledad, que es tener una mayoría automática en el Consejo, ¿no? Nosotros durante los primeros 4 años de la gestión habíamos podido acercar alternativas desde la oposición y ser escuchado. Pensamos que era una forma de construcción política desde el consenso y entendiendo la diversidad. Lamentablemente, hoy la realidad nos habla de que esa no era la voluntad política de Hapkin en realidad, sino que era una necesidad. Hoy, con una mayoría automática, define tener la potestad absoluta para poder hacer este tipo de aumentos sin ninguna posibilidad de discusión con el resto de la oposición.